Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Tenemos un nuevo tema hoy. Este tema es interesante, es hermoso, porque especialmente porque vamos a estudiar la familia del pueblo de Israel y vamos a sacar una conclusión y también vamos a aclarar por qué motivo, cuál es la razón por la cual este canal se llama Mi Hogar Camino al Cielo. Así que es un tema muy interesante a la luz de la lista de los hijos de Israel. Así es que esperamos que usted se quede hasta el final, se suscriba, comparta este material. Vamos a empezar, a compartir pantalla como siempre. Así es que, como ya he dicho, este tema está basado en varias listas de los hijos de Israel. Y entonces, nosotros vamos a estudiar este tema. Interesante. Permítame ajustar una ajuste aquí que está un poquito, no se me va a ver. Aquí, muy bien. Entonces, aquí tenemos, se me pasó un poco, vamos a ver desde el inicio, discúlpeme, siempre pasa. Bueno, ahí estamos. Este es el primer versículo que vamos a estudiar, ¿no? Y a base de este versículo del que vamos a tener todo el estudio de hoy. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que dijo este libro de los apóstoles en relación a los que crean en Jesús. Tú y tu casa serás salvo. ¿Pero qué quiere decir tú y tu casa? Lógicamente la casa no se refiere al, al cemento, a los ladrillos, sino se refiere a quienes viven adentro, o sea, a la familia. Quiere decir que tú y tu familia serás salvo. Casa en griego se dice oikos y en hebreo se dice bait, que quiere decir casa, cabaña, y dice probablemente también se refiere específicamente a las familias, ¿no? Así que tú y tu familia serás salvo. Vamos a ver ahora la familia de Israel para estudiar el tema. Aquí tenemos nosotros en este cuadro a los hijos de Israel y vamos a analizar cuatro listas que están ubicadas en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento, de la lista de los hijos de Jacob, ¿no? De la familia de Jacob. La primera lista y los hijos de Jacob en orden de nacimiento. Después los hijos de Jacob que entraron en Egipto, la segunda lista. La tercera lista, los hijos de Jacob que recibieron la bendición, ¿no? Que fueron bendecidos por sus padres, Jacob. La cuarta lista es el pueblo de Israel realmente. Pasa de Jacob a Israel, al pueblo de Israel, cuando entraron a la tierra prometida, cómo entraron, el orden de entrada. Y por último, la lista de las tribus de Israel en Apocalipsis, ¿no? En el Nuevo Testamento es lo único que hay, lista que es en Apocalipsis, donde que prácticamente se refiere a los 144,000. Qué interesante, entonces vamos a analizarle todo esto. Hoy en esta tarde vamos a estudiar y empezaremos con un cuadro. Saben que este cuadro nos dice cómo están divididos los hijos de Israel. Miren, aquí tenemos, ¿no? Jacob o Israel tenía dos esposas, ¿no? Ya sabemos la historia, Lea y Raquel. Y aclarar, Raquel era a la que realmente amaba a Jacob. Fue engañado y le dieron a Lea. Y sabemos nosotros, Raquel tenía una sierva llamada Bilhah y Lea tenía otra sierva llamada Silpa. Así que aquí encontramos el cuadro. Lea tuvo dos, cuatro, cinco, seis, siete hijos. Lea tuvo siete hijos, así que Lea tuvo al primogénito, Rubén, al segundo Simeón, al tercero Leví y al cuarto Judá. Cuando tuvieron estos primeros cuatro, se tuvo sus nacimientos y entonces el quinto fue de la sierva de Raquel, ¿no? Raquel estaba pues dolida que no tenía hijos, le dio a Bilhah, su sierva, a Jacob y tuvo un hijo llamado Dan, que fue el quinto, y también tuvo otro hijo llamado Neptalí, que fue el sexto. Después de esto, la sierva de Lea también concibió, Silpa, y concibió dos hijos. Gad, que fue el número 7, Azar el número 8. Después de esto, Lea vuelve a quedar embarazada, tiene al noveno hijo de Jacob, de Israel, Isaacar, ¿no? Y al décimo, Zabulón. De ahí, cuando ya tiene el décimo hijo,
Viene una hija mujer, la única hija mujer, Dina, así es que realmente Jacob tuvo 13 hijos, una mujer llamada Dina. En vista de esto, Dios se acuerda de Raquel y le permite concebir y tener un hijo llamado José, que es el número 11, y Benjamín, el número 12. Ahí están todos los hijos de Israel. Vamos a seguir. Entonces empezaremos ahora con la primera lista. Miren qué interesante. Esta lista es por orden de nacimiento. ¿Cómo nacieron? Rubén nació primero. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José y Benjamín. Entre Zabulón y José tuvieron a Dina, como habíamos mencionado, que tuvieron 13 hijos. En cada lista vamos a extraer un nombre, porque no podemos ver todo, sería muy largo. Pero como esta lista es según el nacimiento, vamos entonces a ver al que nació primero, a Rubén. Solo un poco de historia de Rubén. Como le digo, vamos a escoger uno de cada lista. Rubén, que en hebreo se dice Reuben, que quiere decir, vean ustedes un hijo. Eso es lo que dice, quiere decir Rubén, fue el primogénito, y el primogénito, que es Becor, significa jefe. Mira lo que dice Génesis capítulo 49, versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, eso dijo Jacob. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Miren lo que le dijo Jacob a su hijo Rubén. Pero nosotros sabemos que la historia bíblica nos cuenta, nos dice que Rubén perdió su primogenitura. Miren este escrito que traje del, eh, de un escrito judío, dice Rubén, ¿no? O Rubén, dice la primogenitura, de acuerdo a estos versículos, no solo significa derechos, sino también deberes. En esa época bíblica, en la época bíblica que estamos hablando, ser primogénito era muy importante, pero así como tenía deberes, también tenía muchos derechos, pero tenía deberes también. Rubén debió ser primero en conducción y en privilegio, pero su carácter impulsivo le hace perder su preeminencia o su primogenitura. ¿Por qué perdió Rubén su primogenitura? ¿Por qué perdió? Fue presuroso como el agua cuando originó el episodio de Bilá, esposa de Jacob. Sabemos nosotros en la historia en Génesis capítulo 35, versículo 22, cuando Rubén pues se acostó con la sierva Bilá, y eso le quitó, o sea, le quitó el derecho a ser primogénito, ¿no? Ese error tremendo de Rubén. Miren, en efecto, en la historia bíblica no encontraremos ninguna posición de liderazgo o acción importante atribuida a la tribu de Rubén. En la Tanaj o en la Biblia no nombra ningún juez, rey o profeta proveniente de esta tribu. Un hombre de carácter presuroso definitivamente puede lograr la obediencia de los otros. Dice aquí, miren, le puse en color para resaltar esta última parte, un hombre que no puede controlarse a sí mismo, difícilmente puede controlar y conducir a los demás. Así es que Rubén perdió la primogenitura, y no solo eso, sino que ninguna persona, ningún descendiente de Rubén fue ningún profeta, ni ningún alto cargo en el pueblo de Israel. Ese error tremendo de Rubén. Así es que esa fue la lista por orden de nacimiento. Aquí vamos a encontrar la segunda lista. Hijos de Jacob que entraron en Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo hambre y ya conocemos la historia. Y entraron en Egipto Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Son los que entraron en la tierra de Egipto cuando José les permitió, ¿no? Y les ayudó para ingresar. Aquí no está José, claro, en la lista porque José ya estaba en Egipto. Así es que de esta lista que entraron a Egipto, vamos a extraer un nombre, Judá. Y vamos a decirle por qué. Mire usted, Judá, en hebreo se dice Yehuda, celebrando, ¿no? Elogiado de Judá, o elogiado, dice lo que significa celebrado o elogiado, significa Yehuda o Judá. En Génesis capítulo 44, versículo 32, como tu siervo salió por el fiador
del joven como mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Bueno, este pasaje que está en Génesis capítulo 44 menciona, ¿no? Estaban conversando los hijos de Jacob con José, que José no se había todavía revelado a ellos, no sabían que era José. Y entonces Judá mencionó a José que él era el fiador, que se había comprometido con su padre a que regrese su último hijo, que era Benjamín. Versículo 43. Te ruego, dijo Judá, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Qué es lo que quería Judá? Quedarse de fiador, ¿no? Quedarse de garante o de garantía, ¿no? En vez de joven. ¿Por qué? Pues él quería retener al joven a casa mientras que ellos iban a su padre. Así es que Judá quiso pues ofrecerse como una garantía. En dos historias Judá entrega una garantía. En su encuentro con Tamar, si ustedes recuerdan, Tamar, Judá le entregó su bastón, su sello y su cordón a Tamar como una garantía, ¿no? Ahí entregó Judá garantía. Y la segunda vez que Judá entregó garantía es frente a José. Judá enfatiza su garantía. Permanezca, por favor, tu siervo en lugar del mozo, como esclavo para mi señor. Aquí está en el versículo 44. Aquí está la segunda garantía. Ahora, qué curioso que la vida de José tiene esas dos garantías y en las dos garantías sale como triunfador, podemos nosotros decir. La primera, recuerden lo que dijo Judá, al final dijo, es más justa que yo, a Tamar. No se refirió a Tamar diciendo que ella es más justa que yo, o sea, prácticamente reconociendo su error. Y en la segunda quedó a un siervo en lugar de su hermano, demostrando que él cambió, que él ha cambiado, que su carácter fue transformado y que era pues un hombre que había entregado pues su corazón ya al Dios de los ejércitos, así que al Dios de Israel. Muy bien, esa sería entonces la lista de los que entraron a Egipto, ¿no? Con la historia de Judá. Vamos a la siguiente. Aquí encontramos nosotros la historia de los hijos de Jacob cuando recibieron la bendición. Esto está en Génesis capítulo 49. Aquí entonces Jacob llama a sus hijos y a cada uno da su bendición. Recordemos que antes del capítulo 49, Jacob ya tuvo una bendición especial para los dos hijos de José, tanto Efraín como Manasés. Ya ellos tuvieron su bendición. Pero aquí encontramos nosotros los 12 hijos de Jacob recibiendo sus respectivas bendiciones. No vamos a hablar como siempre, pues no podemos hablar de todo, pero lo curioso, vamos a mencionar algunas cosas interesantes de esta lista. Dios bendice a Rubén, pero al Jacob a bendecir a Rubén, le da la noticia de que él pierde su primogenitura. No, Dios le bendice a Rubén y le menciona que él pierde su primogenitura. Leví recibe el sacerdocio. Eso quiere decir que Leví, esta tribu, iba a ser la encargada de todo lo que es del sacerdocio. Solo de la tribu de Leví podían salir los sacerdotes. Los sumos sacerdotes también, porque igual Moisés fue de la tribu de Leví, así como Aarón. Así es que Leví es elegido para recibir el sacerdocio, mientras que Judá, hay una bendición, recibe la monarquía. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice recibir la monarquía, que de la tribu de Judá iban a ser los reyes de Israel, ¿no? No podía ser de Israel si no era de la tribu de Judá, porque David fue de la tribu de Judá, Salomón también, así es que de la tribu de Judá era la monarquía, tenían que salir los reyes. Otra cosa más interesante de esto es que José recibe la primogenitura que había perdido Rubén. Y recibe no a él mismo, sino a sus hijos, específicamente a Efraín. No recibe la primogenitura. Muy bien, así es que aquí estaba. Ahí hablamos de José, que recibe la primogenitura, que recibe la bendición. Y la bendición, miren qué interesante, Barak, es la raíz hebrea, que quiere decir arrodillarse. Pero más interesante, una bendición como beneficio para el hombre. ¿Beneficio para quién? Que recibe esa bendición. Así que Dios permitió que Jacob dé bendición a cada uno de sus hijos. Y quiere decir que su bendición era para el beneficio de ellos. O inclusive les hizo conocer
lo que iba a pasar con sus vidas. Muy bien, esa sería entonces, vamos a la siguiente. Esta lista, en cambio, está el pueblo de Israel. Esta lista es, en cambio, esta lista se refiere cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, cuando recibió su herencia, ¿no? Que tanto anhelaba el pueblo de Israel, entrar a la tierra prometida. Aquí encontramos algunos, ¿no? Primeramente, es interesante, aquí también hay algo importante de que estudiar en esta lista. Aquí encontramos Rubén, Gad y Manasés, de la media tribu de Manasés. Y aquí encontramos, pero permítanme pasarme, aquí tenemos la otros, ¿no? Los siguientes, José, Judá, José, Efraín, Manasés, Benjamín, Simón, Samuel, Sacar. Aquí están todos. Aquí tenemos nosotros cómo fueron distribuidas la tierra de Israel. Ahí está. Y qué interesante. Hay algunas cosas interesantes vamos a, si podemos a checarlo un poco para dar una mejor explicación. Vamos a ver. Sí, ok. Ahí estamos, vamos a ver si está un poco mejor ahí. Mira, ahí encontramos nuestro. Esa es la, el mapa. Pero lo interesante, hay tres cosas interesantes aquí que vamos a mencionar. Tres cosas interesantes. ¿Cuáles son las cosas interesantes? Primero, que aquí encontramos nosotros, en esta parte de aquí, que, que era antes de pasar el río Jordán, porque el río Jordán es aquí en esta parte, miren que eh, estoy señalándole aquí, a esta parte, que se supone que no era la tierra prometida, pero Manasés, Gad y Rubén pidieron este territorio, pidieron este territorio, ¿no? Como digo aquí en ese Bama hay tres cosas interesantes. La primera es esta, ¿no? Que a pesar de que esto no es el territorio que Dios les había prometido, pero estas tres tribus decidieron quedarse al, al este, ¿no? Al este, que prefirieron quedarse con este territorio, ¿no? Rubén, Gad, y lo curioso también aquí es que en Rubén, aquí está el monte Nebo, donde que muere Moisés. Y recuerdan que Moisés le pidió a Dios que le permita entrar a la tierra prometida. Pero miren qué curioso, ¿no? Moisés estaba en la tierra prometida porque para Rubén, esa era la tierra prometida. Aquí recibió su heredad. Esa es la primera parte curiosa. La segunda parte es que nosotros siempre dividimos las tribus en dos, ¿no? En dos. Los 12, las 12 tribus de Israel, los 10 del norte y las 2 del sur. Pero si nosotros notamos, aquí hay algo curioso, que en la parte de acá del sur encontramos tres eh, tres tribus, ¿no? Judá, Simeón y Benjamín, ¿no? Realmente se debería dividir entre 9 y 13, ¿no? Pero estamos acostumbrados a dividir las 10 tribus de Israel con las 12, con las dos tribus de Judá, ¿no? Cuando se dividió el reino. Pero esas son las dos curiosas. La tercera cosa curiosa de la división del reino vamos a ver más adelante. Pero así se dividió y así fueron las herencias de cada uno del pueblo de Israel. Muy bien, vamos entonces, aquí está la lista y según la suerte que recibieron, vamos ahora a la lista final, lista de las tribus de Israel en el Apocalipsis. Prácticamente lo que estamos hablando es de los 144,000. Aquí tenemos la lista, que está en Apocalipsis capítulo 7, versículo del 5 al 8. Y aquí podemos nosotros mirar todo lo que esta lista contiene. Y qué interesante que es. Aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, recordemos que dice que iba a ser sellado, ¿no? Los 144,000, 12,000 de la tribu de Judá, de Rubén. Aquí está la lista. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahí está la lista de los redimidos. Sabemos que nos identificamos con esto porque es simbólicamente todos los que vamos a ser redimidos, ¿no? Permítame incluirme, y los que vamos a ser llevados al reino de los cielos. Esos son representa, pero la lista está aquí. Lo curioso de esto, hay varias, dos o tres cosas curiosas. La primera es que aquí no encontramos dos tribus. No están dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Dan, ¿no? La tribu de Dan y la tribu de Efraín. Ahora, está aquí, aparece a José. José
que es el padre de Manasés y el padre de Efraín. Así es que Dios, en su sabiduría, ¿no? A través de su siervo, Juan, escribió esta forma, esta lista, ¿no? Y esta ubicación. Manasés, y aquí está incluido José, y no está incluido Efraín, ¿no? En algún momento debemos saber por qué razón no estaba incluido Efraín, pero sabemos prácticamente porque Efraín se había encargado de las 10 tribus de Israel y les había hecho poner ídolos y todo, según la historia. Pero más que eso, lo que queremos estudiar ahora, ¿cuál es la razón por la cual? ¿Por qué no estudiamos de Efraín directamente? Porque Efraín no era hijo de Jacob, era nieto, ¿no? Era nieto. Pero un hijo de Jacob no está aquí, y este hijo de Jacob se llama Dan, no está aquí Dan, en la lista de Apocalipsis 12, no está Dan. Y vamos a ver algunas curiosas, la tercera curiosa de la tierra dividida. ¿Se acuerdan que hemos dicho que hay tres cosas curiosas? Ya habían mencionado, la primera era que están a este lado las tres tribus, antes de pasar el río Jordán, aquí está el río Jordán, después del río Jordán recibieron las otras más. También mencionamos nosotros que en la parte del sur hay realmente tres tribus, ¿no? Judá, el otro, Judá y Simeón, Judá, Simeón y Benjamín. Esa es la segunda cosa curiosa. Pero la otra cosa curiosa, que es lo que vamos a estudiar, es Dan. Dan, quiero recordarles que Dan no está en la lista de Apocalipsis 7, ¿no? De los 144,000, de las 12 tribus. No está Dan. Y aquí contamos a Dan, mire. ¿Por qué no está Dan? ¿Saben que es una discusión de los estudiosos de la Biblia? ¿Cuál es la razón por la cual Dan no está en la lista de Apocalipsis? Pero lo interesante es esto, que Dan estaba aquí ubicado, pero aparece otro Dan en la parte superior, ¿no? En la parte norte. Aquí está Dan otra vez, más o menos en el territorio de Neftalí. Aquí está Dan, ¿no? Dan, y acá está otro. ¿Cuál es la razón? Vamos a mencionar un poco de la razón por la cual estaba Dan arriba. La Biblia dice que Dan tenía mucho pueblo y que el territorio que él recibió era muy pequeño, razón por la cual tuvieron que emigrar y se fueron tan arriba y se asentaron. Hay mucha cantidad de Dan, de descendientes de Dan, que al final los que estaban en la parte de arriba del norte, en esta parte del norte, perdieron su identidad más adelante. Pero eso es lo que nos dice la Biblia, esa es la razón por la cual se lo dan. Ahora, hay un comentario también que muchos miembros de la tribu de Dan no querían estar cerca de los filisteos, porque aquí en esta parte están los filisteos, ¿no? Y para aclarar, es el lugar donde está Gaza, o donde está Hamas, perdón, donde que actualmente está la guerra. Aquí está ubicada los filisteos antiguos, y hoy actualmente está, ¿cómo se llama? El conflicto entre Israel y Hamas, ese grupo de guerrilleros Hamas. Aquí están en la lucha constante, ahora todavía están en la lucha, aunque hubo un paro de actividad, de fuego, digamos, un alto, pero ahí está la guerra en ese acto. Así es que dicen que Dan no quiso estar ahí, tal vez porque no quiso entrar en contienda y se trasladó para allá. Así que vamos a ver una cosita de Dan, cuál es la razón por la cual Dan no fue parte de los 12. Aquí está Dan. Dice, ¿por qué no aparece este activo en los redimidos del Apocalipsis? Dan quiere decir juez. Dan quiere decir juez. Aquí encontramos dos textos bíblicos donde que nos habla un poquito acerca de la tribu de Dan. Dice Josué capítulo 19, versículo 47, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron a los hijos de Dan y combatieron a Lesen, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y le llamaron a Lesen, y le llamaron Dan del nombre del Dan su padre. Aquí encontramos, ¿no? Les faltó este territorio, se trasladaron al norte y ahí se asentaron una parte de la tribu de Dan. Jueces capítulo 18, versículo 18 dice, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Saben, es difícil contar la historia mucho el tiempo, ¿no? Pero aquí lo que encontramos nosotros, que el grupo de Dan
reunió una buena cantidad de sus hombres y se fueron y se trasladaron a un lugar, a un territorio para conquistarla. Eh, y ese territorio estaba entre la vivienda de Micaí, que era la casa de Micaí, donde que Micaí le había cogido a un levita como sacerdote, ¿no? Y lo curioso es que Micaí había hecho algunas imágenes, ¿no? Unos ídolos, ¿no? Tallados. Y Micaía cogió a un levita para que sea el sacerdote de su casa. Pero como la casa de Micaía estaba entre el camino que tenía que cruzar Dan para llegar a la ciudad de Elías, donde que tenía que pelear, llegaron a esta casa y los de Dan pidieron al sacerdote que tenía Micaía que fuera él su sacerdote. Pero ese no fue el error, el error fue que llevaron todas las imágenes, entraron pues aquellos en la casa de Micaía y tomaron la imagen de tallado, el efón, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué haces vosotros? Y toman y les piden que sea sacerdote y al final se acogen, ¿no? Ellos acogen estas imágenes como su Dios, ¿no? Y cogen a un levita para que sea un sacerdote, esa falta terrible, ¿verdad? Es posible, ¿no? Casi con seguridad, es la razón por la cual no está de los descendientes en la lista de Apocalipsis que hemos leído. Lo que nosotros nos damos cuenta que para Dios, una de las cosas más terribles para Dios es la idolatría. No se olviden, Dan fue pues esta tribu, fue idólatra al coger las imágenes de Micaía, ¿no? En su territorio cuando fue dividida Israel en dos partes, de Israel y Judá. Así es que notamos nosotros que Dios no perdona pues la idolatría, ¿no? Para él es un pecado tremendo. Ahora, miren esto. Hasta aquí hemos visto cómo las familias se desarrollan en el pueblo de Israel, porque realmente ¿no? Era su padre Jacob y sus hijos. Y vemos qué importancia que es la familia. Por decirle en Noé. Noé y sus hijos entraron al arca. O sea, una familia entró al arca para que Dios les mantenga pues con vida con este castigo terrible que fue dado a la generación antediluviana. Y aquí encontramos Noé. Puse Noamá, que algunos creen que es el nombre de la esposa de Noé. Tal vez algún día estudiaremos esto de la esposa de Noé, pero muchos eruditos judíos creen que se llamaba Naamá, la esposa de Noé. Entonces entró Noé, su esposa, Sem, su esposa Can, y Jafet, y cada uno tenía su esposa, así que entraron ocho que pertenecían a una familia entró al arca. Una familia de 12 entraron a Egipto. Una familia entraron ¿qué? a, a la tierra prometida, ¿no? Recibieron la tierra prometida una familia. Y los que le acompañaban, pero básicamente una familia. Así es que todo hablamos de la familia. Y no más, ¿qué más ejemplo que Noé? Noé entró con su familia al arca y fue protegido por este tremendo castigo de Dios a esta generación malvada. Así es que nos damos cuenta nosotros aquí que las familias son pues las que Dios cuida. ¿Por qué decimos esto? Porque en los tiempos finales, hermanos, la familia también va a ser algo muy importante. ¿Cuál es tu lista? ¿Tienes una lista? Pones tu nombre y el nombre de tus hijos, que son parte de tu familia, que cuando Jesús venga por segunda vez, Él llevará familias al reino de los cielos. Que Dios permita que ninguno miembro de nuestra familia se quede. Hemos visto cómo eh, en la lista de Apocalipsis, de los conocidos como 144,000, un hijo de Jacob quedó fuera, Dan, un hijo de Jacob, pero no quedaron incompletos. Sacaron a uno y entró otro, ¿no? Su nieto, un nieto entró y, y fue parte de los 12. Así es que Dios permite que nosotros tengamos una lista. Nuestros hijos estén en esa lista. Y esta lista, que es de nuestra familia,
llegue al reino de los cielos. Esa es la razón por la cual este canal se llama Mi Hogar Camino al Cielo, porque mi hogar, mi familia, mis hijos, esperamos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegar al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, nos cuide y nos guarde. Gracias por su atención. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios, por esta reunión, por este mensaje. Te pedimos a Dios bendiciones sobre nuestras familias, para que cuando tú vengas por segunda vez, oh Dios del cielo, nos lleves como familia a vivir y a gozar de tu presencia en el reino del cielo. Gracias por todo el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis amigos. Nos veremos pronto. Muchas gracias, Pablo.